Hola, ya tenemos todo listo para nuestra segunda cita de la semana. 2 nuevas horas aquí, en la sintonía de Radio Nacional. Estaremos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, viajando por esos mundos misteriosos, sobre todo últimamente a la búsqueda de respuestas de esos enigmas que aquí nos interesan. Y para ayudarnos en este viaje tenemos un invitado de lujo esta noche, Chris Aubik. Buenas noches. Hola, Chris. buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, contento de que estés con nosotros. Gracias por estar aquí en el programa, porque también eres una persona que te acuestas tempranito. A estas horas estás ya dormido. Pues la verdad es que sí, con mi edad, hombre, casi tengo 40 años. Con tu edad. Fíjate lo que dice. A nosotros, sin embargo, nos gustan estas horas. Déjame que te presente. Eres investigador, escritor. Has escrito un libro. Yo pensaba que había salido hacía tiempo. Se llama Maravillas en el cielo. ¿Se puede traducir? Exactamente, Maravillas en el cielo. Que lo has escrito con un maestro de estos temas, Jacques Vallée. Y en el que recogéis más de 500 casos. Sí, 500 casos en la cronología principal, y luego hablamos de algún caso más después. 500 casos de ovnis, de prodigios, de luces en el cielo. La mayoría son objetos no identificados que se han recogido a lo largo de los siglos. Sí, y luego de vez en cuando metemos algún caso de aducción o de alguna extraña criatura que se ha visto que nos parece relacionado con el tema de los ovnis. Ajá. A mí me llamó la atención cuando escuché hablar de este libro, porque es un compendio de muchas... Me has estado contando ahora, que se lo vamos a transmitir a nuestros oyentes, un compendio de muchos casos, desde 1460 a.C. hasta 1879 después de Cristo. Exacto, y paráis ahí, porque a partir de entonces el hombre empieza a volar y se podían confundir las cosas. Sí, porque lo que buscábamos es una prueba de que existía el fenómeno tal como lo reconocemos hoy en día en la prensa y en la televisión, en épocas anteriores a Kenneth Arnold, porque como antes se ha dicho muy bien, pues el fenómeno ovni existe desde hace muchísimos siglos, desde hace generaciones, y el avistamiento de Arnold en junio de 1947 no fue el principio del fenómeno, sino el día cuando realmente, literalmente, todos vimos un ovni a través de él, pero realmente había existido durante mucho tiempo antes. Hay casos increíbles en el libro, ¿verdad? Y en la historia. Jacques Vallée, ¿cómo conociste a Jacques Vallée? ¿Cómo Jacques Vallée se pone a escribir un libro como este contigo? Pues es curioso porque en los años 90 yo vivía en Cáceres y realmente nunca llegué a tocar un ordenador. Hasta que llegué aquí a Madrid en el año 2000. Pero sí me dieron la oportunidad de escribir un email cuando daba clases de inglés en la Politécnica de la Facultad de Veterinaria en Cáceres. Y entonces ese email se lo mandé a Jacques Vallée. Así que fue la primera persona que recibió un email mío, donde empecé a contarle que llevaba 7 años en Cáceres, mirando en periódicos antiguos, en libros en inglés y en español y en portugués también, buscando casos antiguos, y me contestó, aunque no llegué a ver su contestación hasta varios meses después, cuando volví a pasar por la Politécnica. Pero luego, en el año 2003, ya en Madrid, monté un grupo de investigadores con metas muy parecidas a la mía, que era la recopilación de casos antiguos de todos los periódicos y libros de todos los tiempos y de todos los idiomas. Y entonces volví a ponerme en contacto con Jacques Vallée, que me invitó a pasar por Oporto, donde estuvo en una conferencia. Oporto ahora? No, vive en San Francisco, pero estuvo en una conferencia y me invitó a pasar un fin de semana con él y con su mujer, y así pues empezamos a hablar del libro, y entonces concretamos algunos planes. Ya. Cris, tenéis un grupo que a mí me ha llamado mucho la atención, atentos, lo digo a nuestros oyentes. Es una especie de colegio invisible. ¿Es un grupo de investigadores por todo el mundo? Sí, ahora mismo tenemos 67 miembros en países bastante variados, desde Rusia, China, en Japón también tenemos alguno,
Y lo que hacemos es intercambiar materia. Me di cuenta sobre el año 2003 que todos los investigadores de estos temas tenemos en casa, en cajas y en cajones, documentos, recortes que no estamos compartiendo y se pudren de esa manera porque a lo mejor tienen 30 años y si los dejamos ahí pues nadie los llega a ver ni no se pueden analizar de esa manera. Y entonces decidí montar un grupo para el intercambio de documentos a nivel internacional, y por eso tenemos tanto éxito, porque tenemos miembros en muchos países compartiendo información muy difícil de encontrar. Van a bibliotecas para nosotros y escanean documentos en muchos idiomas y luego los traducen y lo compartimos todo. Ya. Tú te hiciste famoso, Chris, por un caso que todo el mundo dimos por bueno, que era el caso de Rudolf Fens. Se podría decir que eres muy quisquilloso, muy metódico, ¿no? Porque de repente te llega ese caso, contar a nuestros oyentes que es un individuo que de repente aparece en Estados Unidos, no recuerdo en qué ciudad fue. Sí, es un señor que se supone que desapareció en el siglo XIX, en 1876, me parece que era. Yo creo que era 47 o 76, bueno. Y entonces era un señor mayor que, según la leyenda, salió de su casa un día para fumarse un puro y nunca volvió. Y su mujer se puso a buscarle y llamaron a la policía y todo eso y nada, pues no encontraron ni su cuerpo ni rastro de él. Y luego, por el año 1950, apareció un señor en el medio de la calle en Nueva York, vestido con ropas muy antiguas, con un puro en la mano y con una cara de confusión total, y le pilló enseguida un coche y murió. Y al investigar el caso, el detective encontró una tarjeta de visita en su bolsillo que correspondía al nombre de la persona que había desaparecido 70 años antes. Entonces este caso, esta historia, pues se hizo muy famosa aquí en España en los años 80 y 90, y de vez en cuando se ve en algún libro, incluso hoy en día. Tú encuentras la historia y de repente empiezas a investigar, ¿no? Sí, me puse a investigarlo, y lo más extraño para mí era que no se encontraba ni rastro de esta historia fuera de España, o por lo menos en ese momento es la impresión que me daba, porque claro, empecé a buscarlo en Nueva York y me puse en contacto con la policía de Nueva York y empecé a buscarlo en las bases de datos de los censos de la época, y no encontraba su nombre. Y luego descubrí que era un caso que venía de un libro en francés. Conseguí el libro en francés y la referencia era una revista en sueco. Y nada, pues conseguí todas las revistas y de la vuelta por toda Europa buscando la referencia original, consiguiendo revistas en danés y en francés, italiano, portugués, y al final encontré una revista americana donde apareció la historia por primera vez, y parecía ser una obra de ficción escrito por un tal Ralph Holland, que era un famoso contactado de los años 50. Y nada, pues publiqué un artículo acerca de este tema, que yo había encontrado el que originó la historia de Rudolf Fens. Que no era verdad, sino que estaba basada en una historia de ficción. Exactamente. Después de que sacaron este artículo, yo me sentía muy orgulloso de encontrar la raíz de esta historia por fin. Un sacerdote americano lo leyó en el periódico local y me escribió diciendo que no era el inventor de Rudolf Fens, este señor que yo había encontrado de los años 50, sino que él lo había sacado de un libro de ciencia ficción escrito por Jack Finney, que era un autor de obras de ciencia ficción de los años 50. Es decir, que al final descubrí que todo el relato venía de una novela de ciencia ficción. Y nada, que llegó a ser una leyenda urbana aquí en España, especialmente por razones que nunca he entendido. Y era una historia casi desconocida en el resto del mundo. Curioso. Así funciona en este momento, bueno, hace tiempo, las informaciones en este mundo nuestro. Historias que se dan por buenas, por válidas,
que vienen de un origen ciencia ficción y curiosamente que solamente se conocía en nuestro país y no en otros lugares. Así es este invitado nuestro, quisquilloso, se le podía decir, va a las fuentes y va a ser un poco lo que nos va a contar esta noche, ¿te parece? Sí, sí. Detrás de esa introducción vamos con ello. 900-137-137. Vamos a ver algunos de esos prodigios en el cielo. Están preguntando si el libro es un libro que no está editado en España. Se ha editado recientemente, ¿no? En octubre. En octubre. Pero no en España. No, en los Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero sí os vamos a contar algunas de las historias que cuenta junto a Jack Valley, nuestro invitado. Ya veréis qué curioso. La historia está plagada de esos acontecimientos extraños desde los tiempos antiguos. Alejandro Magno, o Alejandro III de Macedonia, consiguió una de sus conquistas en Oriente Medio gracias a la providencial intervención de varios escudos llameantes. Estos escudos dispararon un rayo de luz contra las murallas de la ciudad de Tiro, Líbano, abriendo en ellas tal boquete que sus tropas pudieron penetrar fácilmente en ella y tomarla. Plinio el Viejo, Séneca, Cicerón, Tito Livio o Julius Obsequens dejaron narrados extraordinarios fenómenos y prodigios en los cielos romanos. Los textos Vedas, los más antiguos de la India, o el Ramayana del siglo III a.C., hablan de objetos volantes conducidos por hombres y armas terribles capaces de reducir a ceniza ciudades enteras, a imagen y semejanza de las bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Las crónicas del Nihonji en Japón se remontan hasta la noche de los tiempos para interrumpirse en el año 697 después de Cristo, hablando del antepasado celeste que descendió sobre la Tierra 1.792.470 años atrás. Tutmosis III, el más grande de los faraones del antiguo Egipto, conocido como el Napoleón egipcio, fue testigo junto a sus escribas y séquito cortesano y militar de la evolución aérea de varios círculos de fuego que desprendían un aliento fétido. Y los avistamientos se multiplicaron en el cielo de Egipto, provocando lluvia de peces y aves muertas, sembrando el pánico entre los súbditos del faraón. Los relatos de la Grecia antigua sobre esos avistamientos son igualmente numerosos. Son tan solo unos ejemplos de estos prodigios en el cielo, pero hay muchos más. Nuestros invitados nos los ofrecen en los próximos minutos. Decimos invitados porque habíamos previsto que estuvieras acompañado esta noche, al final has venido solo, cosa que nos alegra. Hay un primer caso que tú recoges en el libro, que es uno de los primeros, el caso de Tutmosis, ¿no? Ahí arrancas un poco la historia. Ha habido casos de objetos extraños, no estamos hablando únicamente de ovnis, visiones, prodigios en el cielo desde el principio de los tiempos, ¿verdad? Pues sí, desde la antigüedad, incluso en los documentos más antiguos, escrito en cuneiforme, existen pues listas de objetos extraños vistos en el cielo. No han entrado en el libro porque no tienen ni fecha ni lugar y hemos sido bastante estrictos a la hora de meter nuestros casos en la cronología. Pero sí, se veían serpientes en el cielo, se veían objetos muy extraños de colores en el cielo, incluso en tiempos de Babilonia y Sumeria. Ya. Preguntaba ahora mismo, me decían nuestros compañeros, Natalia, que algún oyente preguntaba la explicación de esas serpientes en el cielo. ¿Lo dejamos para el final, las explicaciones? Como quieras. Vale. Lo dejamos al final. Pero sí ha habido casos de muchas visiones de serpientes, ¿no? Uh-huh. Sí, muchísimas. Ajá. Los casos que recogéis en el libro, me decías antes que a veces es mucho más larga la referencia del caso que el propio caso, ¿no? Es decir,
es muy exhaustiva la información. No son casos como ese de Rudolf, leyendas que se hayan escuchado, sino que vais a la fuente y tratéis de sacar todo el máximo posible, ¿no? Exactamente. Es que durante el proceso de investigación para el libro, que realmente tardó varios años, teníamos en total 4.000, 5.000 casos quizás recogidos de libros ufológicos publicados desde los años 50. Y lo que ocurre es que casi siempre se publican sin datos de referencia, sin fuentes, sin nada. Así que decidimos que ya era hora de hacer un libro muy bien hecho con referencias exactas. Así que si pone tal estantería y tal folio de tal manuscrito en una biblioteca en tal ciudad, pues mira, lo ponemos también porque no queremos que nos critiquen por esa razón, ya que es un libro bastante polémico en sí. Dais todos los datos de... Todos los datos para que cualquier persona pueda encontrar el mismo dato en el futuro. Vale. Empezamos a contar casos, si te parece. En esa introducción hablábamos de que muchos de estos extraños objetos han hecho incluso cambiar la historia, ganar batallas, ¿no? Uh-huh. Algunos de los emperadores. Cuéntame el caso que quieras. Empezamos por donde tú quieras. Pues en cuanto a batallas, el primer caso del libro se refiere a un caso curioso de Egipto del año 1460 antes de Cristo, y describe una estrella extraña que bajó del cielo y parece que explotó delante de unos soldados o encima de unos soldados que huyeron espantados en sus caballos, a los nubios se llama. Uh-huh. Y entonces parece que desde los primeros tiempos ha habido siempre una relación entre casos entre avistamientos ovni y guerras en general. Es muy curioso porque en ese sentido se puede decir que estos fenómenos han influido el camino que hemos escogido como humanos, ¿no? Han cambiado un poco la historia, porque si son ciertos, no sabemos hasta qué punto pueden ser ciertos, parece que algunas batallas se han ganado debido a la presencia de un objeto extraño en el cielo. Sí. Uh-huh. Empezabas recogiendo ese caso en Egipto. El caso de Tutmosis, que te lo quiero sacar, pero no me lo quiero acabar de contar, también se lo digo a nuestros oyentes. De Akenatón. Akenatón parece ser, en algunos escritos, que funda la ciudad de Amarna, Tel el Amarna, por una visión de un objeto extraño volante que le dice, se para una determinada montaña indicándole dónde tiene que hacer la nueva ciudad. Cambia toda la estructura, quita el politeísmo y adora a un solo Dios. ¿Qué pasa con esa historia? Lo que ocurre con algunos de estos casos es que Jacques Vallée quería poner ciertas ideas en el libro que, bueno, yo tenía otras ideas distintas, ¿no? Entonces él quería meter más leyendas y yo quería centrarme en casos concretos. Eso es un caso que a él le interesa bastante porque obviamente está relacionado con la fundación de un país, prácticamente está muy metido en la política de Egipto de esa época. Pues nada, que va del faraón que ve, se supone que es un disco, es un objeto que se presenta como el dios del sol, y nada, pues de esto es que no sé cómo explicártelo exactamente. Ajá. Pero es que mi problema con ciertos casos es que si se basan en los jeroglíficos egipcios, las traducciones son todas muy diferentes y es muy difícil saber si cuando pone un disco se refiere a un disco visto desde un lado o un disco desde enfrente. Así que podría ser circular como el sol o podría ser un disco con forma de plato. Por eso tengo ciertos problemas con algunos de los casos más antiguos que hemos metido en el libro para ser bastante completistas en ese sentido, porque bueno, al final y al cabo tiene fecha y tiene lugar. Ya. Pero tú no crees que sea auténtico ese caso, es más una leyenda. Yo no lo veo como un caso, yo lo veo como una leyenda. Y a menos que encontremos más información, siempre lo veré así. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis preguntar algo esta noche de esos prodigios en el cielo. ¿Quieres entrar en otros mundos?
Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Hablábamos 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, aquí en micrófono cerrado con Chris, que tanto Jack como él parece que son bastante científicos. Queremos ese tipo de cosas, ¿sabes? No queremos fantasías animadas que nos han contado tantas veces, que no tienen un rigor y sobre todo que no hay fuentes que soporten un poco toda esa información. Así que cuéntame el caso que quieras. Pues mira, estaba mirando en el libro ahora y pensé, pues, podría contar de algunos de los casos que hemos recopilado. Y yo te digo que son interesantes porque tienen fecha y lugar. Y muchas veces incluso el nombre del testigo, así que por esa razón lo hemos metido, ¿no? Por ejemplo, mirando en el libro, el año 91 a.C., en Umbria, el norte de Roma, pone cerca de Spoletium, una bola de fuego dorado cayó del cielo a la tierra, se hizo grande, parecía despegarse del suelo y se fue hacia el este, bloqueando el sol. En este caso no parece haber sido un meteorito, que también podría haberse caído a la Tierra de esa manera, porque claro, esto se despegó de nuevo y se fue volando. Y tiene que haber sido algo sólido porque obstruyó el sol. Así que eso es un caso interesante porque parece que carece de explicación natural o científica que conocemos. Luego pongo, por ejemplo, en el 76 antes de Cristo, también en Roma, un grupo de testigos vieron una chispa que cayó de una estrella. De nuevo, se hizo grande al acercarse a la Tierra y luego volvió al cielo y se convirtió en una antorcha y se fue volando de nuevo. Así que son casos parecidos. En este caso, pues son 15 años entre el primero y el segundo, y son objetos que vienen desde el cielo, se acercan a la Tierra. Y lo importante es que al acercarse parecen ser más grandes, es decir, que son objetos y quizás no tan grandes, quizás puede ser el tamaño de una casa, por ejemplo, pero imaginamos algo sólido, un objeto, y no ver Venus, por ejemplo, que muchos ven y creen que es un ovni que les persigue por la calle o lo que sea. En este caso son objetos que se hacen más grandes al acercarse. Eso es un dato importante, y claro que vuelven al cielo justo después. Luego, el año 12 antes de Cristo en China, entre las 3 y las 5 de la tarde, cuando hacía un tiempo sereno y un cielo limpio, esto es lo que pone en el documento original, se oyó un sonido como un trueno. Apareció un objeto 100 pies de largo, brillaba con una luz roja y blanca, lejos del sol. Lanzaba chispas por 4 lados, algunas grandes y otras pequeñas, y cayeron como la lluvia, y duró hasta la noche. Así que en este caso estamos hablando de algo que duró 5, 6, quizás 6 horas, 7 horas, y era un objeto en el cielo que lanzaba chispas, y no hay nada así en la naturaleza. Así que no sabemos lo que era, pero no era un objeto natural que podemos identificar. Lo curioso, antes de que sigas contando los casos, Chris, es que llamaban mucho la atención esos fenómenos que veían para ser recogidos en las crónicas, ¿verdad? Sí. Que no era algo usual. Exactamente, es que tienes que pensar que son cosas que han sobrevivido, son documentos que han llegado hasta nosotros hoy en día, lo cual significa que tenían cierta importancia para la gente. Se han perdido muchos libros, se han perdido muchos manuscritos, y escribir estos casos, apuntarlos en algún sitio para que se preservaran para todos los siglos, la verdad es que tenían que tener cierta importancia para el pueblo, y eso nos impresiona también. Y el hecho de que los astrónomos, los científicos, cuando buscan información acerca del cometa Halley o de meteoritos caídos en el pasado, fenómenos conocidos y naturales y bien establecidos, utilizan los mismos textos. Así que no lo vemos muy justo que se rechazan estos documentos cuando hablan de cosas desconocidas, si luego se utilizan los mismos documentos para justificar teorías actuales y científicas. Cuéntame más casos, sí.
Pues, por ejemplo, hay muchísimos casos de barcos que se ven volando por los cielos, ¿no? Por ejemplo, en Escocia, en el año 80 después de Cristo, pone, cuando el emperador Agrícola estuvo en Escocia, se vio un barco en el cielo volando deprisa. Así de fácil, algo muy sencillo parece, pero un barco volando por el cielo en el año 80 sería muy extraño. Y esto no es una fantasía que se encuentra en un cuento para niños o algo así, sino dentro de una compilación de hechos históricos, de la llegada de ciertos reyes o de la muerte de alguien importante. Y es curioso porque luego, justo después, el mismo documento habla de una lluvia de ranas en otra parte del país. No digo que están relacionados los fenómenos, pero son documentos muy curiosos y prácticamente desconocidos que hemos recopilado. Y Chris, hablas de casos en todo, ahora quiero que me sigas contando más. En todo el mundo ha ocurrido esto, es decir, no hay áreas determinadas, en momentos concretos, muchos en Egipto y no en otros lugares, sino en todo el mundo se han visto estos prodigios. Pues realmente ocurre lo mismo con el tema de los meteoritos. En los años 80 se publicó un libro muy curioso donde el autor decía que caían meteoritos, parecía por lo menos, en ciertos lugares de la Tierra y no en todos los países. Y él no lo entendía y creía que a lo mejor llevaban mensajes de extraterrestres o eran incluso bombas, lo que sea, o ataques realizados por marcianos. Y el hecho es que solo se encuentran meteoritos en ciertos países porque son los países donde se recogen esos objetos o porque se encuentra en la nieve, así que se ven perfectamente. Así que parece que hay casos de meteoritos en lugares muy específicos. Lo mismo pasa con los ovnis. Si son lugares donde la gente sabía escribir, donde se han conservado los documentos, donde la gente tenía el hábito de apuntar los últimos acontecimientos extraños para entregarlos, por ejemplo, al rey por razones astrológicas o por la razón que sea, entonces se han conservado. Hoy en día los casos ovni más fáciles de encontrar del siglo XIX o XVIII son todos de los Estados Unidos, pero se debe a que ellos han digitalizado los periódicos. Y no otros países, así que parece que existe cierto prejuicio para que haya casos en un país y no en otro, pero realmente es porque ahí están las fuentes, ahí están los archivos a los que tenemos acceso. Ya. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Damos un pasito más adelante poniendo otro elemento más. No vamos a sacar conclusiones todavía. Está a punto de preguntarte si serían dioses, extraterrestres, etcétera. Lo vamos a dejar para el final. Pero me contabas, hablamos de ovnis. ¿Has visto un ovni? Sí, pues sí, he visto uno, sí. En el 6 de abril de 1996 estuve en Talarrubias. Talarrubias. Un pueblo de Badajoz. Ajá. Con unos amigos y apareció un objeto luminoso, naranja, rectangular en el cielo, más o menos a la misma altura que la luna, pero no era la luna. Y nada, que lo vimos todos y estuvo como 10 minutos y se apagó de alguna manera como una bombilla y volvió a aparecer en otra parte del cielo, y la verdad es que me confundió bastante ver una cosa que llevaba años estudiando. Ajá. Fue curioso porque me contabas que cuando saliste de casa ¿tuviste el presentimiento de que ibas a ver algo? Sí, es lo más extraño quizás para mí, y soy bastante escéptico para la mayoría de los fenómenos que yo estudio, lo cual parece una contradicción, ¿no? Pero luego, claro, que empiezo a analizar mis propias experiencias y siento que podría haber algo más, ¿no? Entonces, en este caso, pues salí de la casa de la chica con quien estuve saliendo en ese momento, vi una farola naranja también, me parece, y en ese momento yo pensé, mira, un ovni, qué tontería. Y yo, ¿por qué habría un ovni ahí? Además es una farola, qué tontería de día se me ha ocurrido. Y quizás 3 horas después vimos todos un ovni en el cielo, y nunca me ha pasado una cosa así. A lo mejor los ETs estaban ya comunicándote contigo, aunque no creas en ello y seas escéptico. 2:40, 1:40 en las Islas Canarias, 900-137-137 nuestro teléfono. Damos más información, un paso más en esta historia de hoy.
Chris Aubeck, nuestro invitado, nos va a seguir contando. Es curioso, Chris, porque en todas las tradiciones de todos los pueblos hablan de extrañas presencias. Algunos lo relacionan, luego en la tercera parte del programa hablaremos, tratando de sacar conclusiones si son dioses, extraterrestres, serpientes, etcétera. Pero todos los pueblos tienen esa tradición. Uh-huh. Lo habéis recogido en el libro, los Hopi, por ejemplo, los Cachinas, esos escudos volantes de los Hopi, Elías y su carro de fuego en la Biblia, aparte de otras muchas, la máquina del maná, que veo que en alguna parte del libro hablas de ella también, ¿no? Sí, bueno, en la segunda parte del libro, después de la cronología de casos, sí, hablamos un poco de los ovnis en el arte, por ejemplo, en las pinturas antiguas, en las leyendas, en la mitología, en la Biblia y todo eso. No podemos decir que estamos seguros de que exista alguna relación entre estas leyendas y mitos, la Biblia y tal, y los ovnis, pero el hecho es que sí, que siempre se han descrito a lo largo de los siglos y en la literatura de todos los países. Ajá. Y eso no te hace, no tanto a Jack como a ti nos hace pensar un poco que a lo mejor hay un tronco común, que a lo mejor hay una entidad, una inteligencia que está tutelando al ser humano, ayudándole a ganar batallas, cruzar mares como el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Pues creo que, nuestras opiniones son un poco distintas como coautores. A Jack sí le interesa muchísimo esta posibilidad de que nos están vigilando, no se están vigilando, pero tampoco está muy seguro de si son extraterrestres, seres de otras dimensiones o lo que sea, ¿no? Mientras mis opiniones de momento no se han formulado en ese sentido. Antes yo estaba muy interesado en los temas de los astronautas en la antigüedad, la idea de que nos visitaban seres de otros planetas, pero los casos que hemos recopilado me convencen de que sí existe algún fenómeno, pero no tengo ni idea cómo se puede identificar ese fenómeno, si es un fenómeno inteligente o si al final es algo psicológico que hemos inventado nosotros a la vez en todas partes del planeta. Es muy difícil saberlo. Algo psicológico, qué curiosa idea. El caso de Colón parece ser que en un viaje a América tuvo una extraña historia. La estrella de Belén, hay multitud de referencias. Te dejo que nos cuentes algún otro caso que a ti te haya llamado la atención, Chris. Es curioso lo de la estrella de Belén, porque acaba de salir un libro que se llama La revelación de los magos, que habla de un manuscrito que ya se conocía en el siglo XIX, pero no se ha hecho muy famoso. Y en este manuscrito pone una versión muy distinta de la visita de los magos al niño, al Cristo, porque aparece una estrella en el cielo que es Cristo. Cristo es la estrella en esta versión, que yo creo que es la más antigua de esta leyenda, y es esta estrella que baja y habla con José y con María. Y es curioso porque no todo el mundo lo puede ver, además, así que es posible que esa antigua leyenda de los Reyes Magos tenga alguna sorpresa para nosotros en el futuro, ¿no? Pues, por ejemplo, en el 698 después de Cristo, un documento del siglo XVII que contiene la transcripción de un manuscrito más antiguo, pero ya perdido, dice que 3 escudos se vieron en el cielo volando del este al oeste, moviéndose como olas en el mar. Que era su forma de moverse, como algunos platillos volantes se han visto haciendo eso, ¿no? Ponía, el primero era blanco, el segundo como el fuego y el tercero como sangre en color. Entonces esto se entendía como una señal porque unos meses más tarde murieron casi todas las vacas en Irlanda. Entonces, pues, muchas veces se han visto estos fenómenos y se han interpretado con mensajes políticos o por la muerte o el nacimiento de alguien, aunque realmente muchas veces esas relaciones no existen porque la muerte sucede muchos meses después. Pero es interesante que por esa razón se han conservado muchas historias, porque se han relacionado con sucesos importantes. Luego, en el 776 después de Cristo, encontramos algo parecido, porque en el castillo de Seeburg en Alemania, los
mientras los sajones lucharon contra Carlos Magno y atacaron el castillo de Seeburg, y con poco éxito hay que decirlo, vieron la semblanza, pone el antiguo manuscrito, de dos escudos rojos como el fuego girando en el aire sobre la iglesia. Cuando los sajones vieron este milagro, les entró pánico y huyeron aterrorizados. En este caso es interesante porque vemos un objeto que gira, que muchas veces se ven platillos que dan vueltas, pero los meteoritos no se ven girando en el cielo, así que nos interesa por esa razón. En el año 1015, el 7 de julio del año 1015, en Kioto, en Japón, el director general de la Guardia Real dijo que había visto dos estrellas extrañas por la noche. Las estrellas se acercaron hasta solo unos 10 metros las separaban, y luego estrellas más pequeñas salieron de cada estrella grande, y después volvieron estas estrellas pequeñas a sus estrellas madres, pone textualmente. Entonces, las dos estrellas grandes se fueron volando y desaparecieron. De nuevo, no existe ninguna explicación científica para explicar dos estrellas que empiezan a flotar en el cielo, que lanzan estrellas más pequeñas, que vuelven y luego desaparecen volando. Es que son casos muy interesantes, sí, y muy parecidos a los casos actuales. Te iba a decir, parece el relato de un avistamiento de una nave nodriza y de los muchos testigos que hay por ahí en el mundo relatando. Damos un pasito más adelante. Aunque no te he preguntado, los cachinas, decíamos en esa introducción, los indios Hopi, hablaban de esos escudos, de esas cachinas. ¿Qué piensas de ello? Creo que es muy interesante y habría que investigarlo un poco más. No tengo ninguna información específica sobre ello, pero estuve ayudando a alguien a conseguir datos sobre los Hopi hace muy poco dentro de mi grupo, y encontramos que los textos que él había creído que eran reales no eran reales, eran falsos, inventados en los años 60. Pero sigue siendo interesante que los Hopi relacionan los ovnis de ahora con los espíritus de sus antepasados. Hay que investigar un poco más. Hay que tener cuidado porque muchas de las cosas que damos como ciertas, cuando vas escarbando un poco, como has hecho tú con el caso de Rudolf, lo estáis haciendo, descubres que son patrañas, ¿no? Es que la digitalización de los archivos de las bibliotecas principales del mundo, todos sus periódicos y libros y todo, significa que si buscamos cualquier nombre, cualquier calle de cualquier pueblo de cualquier siglo, lo podemos encontrar con un solo clic. Significa que es la primera vez en la historia cuando hemos podido recoger datos con esta precisión para poder resolver casos que pensábamos que eran imposibles de resolver antes. La gente pregunta, está tanteando cómo eres, si crees en la vida después de la vida. Pues no. No creo en la vida después. Vale, 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Damos un pasito más, tratamos de sacar conclusiones, porque este señor se tiene que ir a dormir. Está esperando Gustavo Roll, uno de los personajes más increíbles del siglo pasado. En la segunda hora hay otro montón de historias. Tras esa introducción tratamos de sacar conclusiones. Cris, antes de preguntarte conclusiones, aunque sé que no vas a dar muchas, pero bueno, en esas visiones, en esos casos de esos prodigios del cielo, se han visto no solamente luces, carros, sino se ha visto personas también dentro de esos supuestos cosas que se veían. Pues sí, y además son los casos que más me interesan, simplemente porque es lo que vincula estos casos con los avistamientos actuales. Y hay casos de China, del siglo XV, por ejemplo, de barcos en el cielo. Los tripulantes tenían 2 metros de altura y hacían cosas raras en el barco y tal. Y luego se encuentran casos muy parecidos del siglo XIX de barcos en el cielo con seres dentro también de 2 metros de altura, haciendo las mismas cosas. Es muy curioso que se encuentran casos muy parecidos con siglos de distancia, y muchísimos kilómetros también. Así que sí, hay muchísimos casos de ese tipo. Muchos casos de ese tipo. ¿Tu caso favorito, te lo he preguntado antes, cuál es? De estos 500 que habéis recogido en el libro. Pues mi caso preferido sería uno de un objeto que se vio en Praga
en 1570 sería, no, perdona, era 1571, el 20 de julio, cuando los residentes del centro de Praga se despertaron por un sonido fuerte como un trueno por la noche, miraron por sus ventanas y vieron soldados armados marchando por la calle Spalena. Detrás de ellos venía un gran objeto de metal redondo, como un carro sin ruedas, arrastrado por bueyes. Luego 8 personas espantosas caminaban detrás del vehículo, que eran muy altos, no tenían rostro. Y luego ocurrió algo muy extraño, porque una vez que habían cruzado la plaza, un gran fuego apareció en el suelo delante de la iglesia del Sagrado Corazón. Y a un lado del fuego había un gran número de cajas y el otro barriles. Se metieron todos los soldados, metieron las cajas y los barriles dentro de este objeto redondo y de metal. Luego se levantó un viento terrible, una lluvia de fuego y toda la visión desapareció. Y lo único que quedaba era un objeto luminoso en el aire, un círculo de fuego. Y eso me parece muy curioso porque parece algo sacado de la ciencia ficción total y es de 1571 y la verdad es que te hace pensar. Y tanto que te hace pensar. En este caso también iban seres extraños detrás. Exactamente, sí, seres sin rostro, muy altos y con este objeto redondo metal y sin ruedas que iban arrastrando por la calle. Haciendo muchísimo ruido y despertando a todos los vecinos. Ya. Tratamos de sacar conclusiones. ¿Qué son? ¿Extraterrestres? ¿Visitas de seres de otros planetas? A mí me encantaría pensar que dentro de todos estos casos, entre los 500 casos que hemos recopilado, hay indicios de alguna visita de extraterrestres. Sería algo muy interesante y muy bonito. Si no, pues podría ser cualquier cosa. Seres de otras dimensiones o algo que es completamente inimaginable para nosotros ahora mismo. La verdad es que no tengo ninguna conclusión personal en estos momentos, pero voy a seguir investigándolo para ver si algún día encuentro la solución. Ya, para muchos lo tienen claro, que son eso. Por ejemplo, muchas de las referencias que se hacen de los dioses son seres de otro planeta que han venido. Además se habla los Elohim, los venidos del cielo, etcétera, etcétera. Y es muy curioso cómo ese asunto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Es decir, antes se conocían los barcos y lo que se veía en el cielo eran barcos. Y ha ido cambiando dependiendo de esa visión que tuviéramos, ¿no? Parece que está íntimamente relacionado con la mente del ser humano, ¿no? Es posible. En los casos de avistamientos de naves aéreas en 1897, 1896, yo creo que la mayoría de los casos que se han hecho muy famosos con esta teoría que acabas de describir, yo creo que estos casos fueron inventados, pero a la vez sí se vieron muchas luces extrañas en el cielo que no estaban relacionados con vehículos parecidos a los nuestros. Así que sí, es una teoría interesante, pero la verdad es que no estoy seguro si es así o no. Todavía no. Ahí están llegando, esta música anuncia que llegan los extraterrestres a por ti, que eres un, no sé si incrédulo, un escéptico, pero por lo menos investigas seriamente los asuntos, ¿no? Pues sí, voy a seguir investigándolo hasta que encuentre algún caso que me convence de verdad. Y yo creo que hemos metido en este libro 500 casos que merecen la pena. Seguro que sí. No está editado en España, pero le vamos a seguir la pista. Chris, si alguien quiera conectar contigo, ¿dónde se te puede encontrar? Estoy en Facebook, yo creo que es la forma más fácil de encontrarme. Así que si me buscan en cualquier parte de internet, bueno, meten mi nombre en Google y encontrarán mi grupo de investigadores y encontrarán pues información acerca de mis hazañas en este mundo de la ufología. Ahora me pasas ese grupo, ese nombre de esa escuela, ese colegio invisible, que me encantaría estar ahí, y ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Pues muchas gracias. Espero que descanses y que nos veamos prontito, ¿vale? Eso es. Buenas noches. Tenemos que hacer una pausa. Llegan las noticias de las 3, de las 2 en las Islas Canarias. Recordar que seguimos con el concurso en marcha. 900-137-137 es nuestro teléfono. Mientras
Mientras Chris recoge sus papeles y se prepara, porque dentro de algún día le van a dar un susto a esos seres de ahí arriba que ya le buscan desde que estuvo ahí en Extremadura, preparamos los siguientes temas. Después de las noticias regresamos con datos de un personaje que nos ha llamado mucho la atención, que está considerado como de los más prodigiosos del siglo pasado, que hay pruebas de ello y ya veréis qué interesante. Y después Miguel Pedrero vendrá con Transcomunicación, creo que nos trae esta noche, y otras cuantas sorpresas aquí en este espacio en blanco. De ahí no os vayáis, que tenemos todavía mucho que contaros. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Seguimos en esta segunda hora, en esta segunda edición del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Tenemos premios, 5 regalos para premiar esa fidelidad por estar ahí con vuestras preguntas, llenando este espacio en blanco con vuestra atención. Nuestro teléfono 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook con saludos para toda la gente que hay ahí, cada día más uniéndose a nuestro grupo. Y tenemos en nuestra página web, en ese esfera del mundo, en ese globo terráqueo, multitud de puntos de personas, sobre todo fuera de España. Estoy viendo Hamilton ahora en Ontario, en México, y saludamos a José Moya, que nos escucha desde Bali, en Italia, Claudio Bustamante desde Arlington, en Virginia, Estados Unidos, José Ramón Simarro, en camionero español. Saludos para todos los que estéis trabajando por la noche, que está entre Francia y hoy estaba en Portugal. Las gracias a todos por escucharnos. Y en esta hora todavía nos quedan algunos argumentos que ofreceros. Tenemos a Miguel Pedrero con algunas de las historias preparadas, pero antes, el descubrimiento. Queremos daros a descubrir a un personaje. Desconocíamos casi todo de él. Está catalogado. Mejor os lo cuenta esa introducción, escuchad. Y nos vamos en Europa, una de las ciudades mágicas. Algunos dicen que satánica, está dentro de ese triángulo, y otros dicen que mística y mágica porque ahí es donde estuvo la síndone, la Sagrada Síndone. Nos referimos a Turín y nos lleva de guía Copérnico García. Buenas noches, Copérnico. Muy buenas noches, Miguel, y encantado de estar aquí en Espacio en Blanco. También nosotros de que estés. ¿Eres investigador? ¿Cuánto tiempo te llevas dedicando a esta historia de los misterios? Bueno, pues yo por lo menos en mi caso, yo creo que podría decirte que lo llevo desde siempre, ¿no? Desde que era bien pequeño que me viene interesando, ¿no? Por ciertas pues cosas, ¿no? Sucesos que a uno le vienen desde bien pequeño, pues ya se despierta un poco lo que es esa vena, ¿no? En busca del misterio, de saber qué es lo que hay ahí, que ya uno se ha pasado por las manos el que hay algo, ¿no? Y algo hay a ese otro lado. Pero bueno, ya más a lo que es a nivel de divulgación y demás, pues ya unos 7, 8 años tal vez, una cosa así, donde ya pues empiezo a interesarme, empiezo a realizar mis propias investigaciones y decido pues compartirlas, ¿no? Con todo el mundo, que yo creo que es lo interesante. Sí, señor, cómo pasa el tiempo, ¿eh? ¿Por qué Copérnico? Preguntan. Ese nombre, ¿que tu padre qué, le gustaba Copérnico? Bueno, pues me lo pusieron por mi abuelo. O sea, mi padre también es Copérnico, ¿sí? Pero es el nombre real. Sí, es el nombre real porque mucha gente piensa que es un seudónimo o que, bueno, que es así el nombre artístico, pero no. O sea, lejos de ser cierto, es el nombre real, y que me lo pusieron, bueno, por mi madre, porque mi abuelo pues falleció y tal, y le hubiese hecho mucha ilusión. Y bueno, de ahí viene. Bueno, ¿te ha pasado alguna vez alguna cosa extraña? ¿Has vivido algún fenómeno misterioso? Sí, hombre, por supuesto. Como te digo, sí que tengo, yo creo que los fenómenos tal vez más extraños que me hayan pasado, pues ha sido en familia, ¿no? En momentos, por decirlo de alguna manera, de intimidad. No cuando vas a buscarlos, pero sí que yo creo que los que más te marcan son esos fenómenos que te asaltan, ¿no? En un momento dado, en un lugar, en casa, y que, bueno, pues a veces hay testigos y a veces no. ¿Como por ejemplo? No obstante, ¿qué fenómeno? Bueno, es que hay cosas que desde luego no me atrevería mucho a contarlas, ¿no? Porque, como te digo, no se pueden contrastar. Me gusta siempre ofrecer cualquier información o cualquier investigación siempre con algún testimonio o con alguien, ¿no? Que pueda corroborar algo de esto. Pero bueno, ha habido un poco de todo, ¿eh? Ha habido un poco de todo, desde ver algunas cosas, presenciar lo que podría ser telecinesis, lo que es movimiento de objetos, a muchas infinidad de cosas, ¿no? A lo largo de los años. También en investigaciones, pues me he topado también con
con lo desconocido, ¿no? Por así decirlo. Desde voces a movimiento de objetos también delante de nosotros, aquí ya en presencia de testigos, que yo creo que sobre todo pues eso, ¿no? Es lo interesante, tener siempre alguien que pueda contrastar lo que uno está viendo, lo que uno está presenciando. Copérnico viene esta noche aquí a presentarnos a un personaje muy curioso y desconocido que ya veréis cómo os va a sorprender. Copérnico, viajas a Turín. ¿Con qué motivo vas a Turín? Así es, pues mira, cosas del destino, ¿no? Porque resulta que mi buen amigo Lorenzo Soler estaba allí estudiando, por el tema de esto del Erasmus y demás, y se había ido a estudiar allí. Como tú mencionabas anteriormente, pues Turín yo creo que merece en sí un programa, ¿no? De misterio en sí, porque es una ciudad completamente mágica. A mí me cautivó desde el primer momento en que llegué. Llegué a ese punto, al punto que comentabas, el punto positivo, que forma el triángulo que hay europeo, ¿no? Que además recuerdo que está en Plaza Castello y que ahí está señalado en un lugar. Entonces, bueno, no iba con ninguna finalidad más que la de pasar allí unos días con él, pues visitar la ciudad y recorrer algunos puntos, ¿no? Porque también tiene mucha historia a nivel de los masones y demás. Está aquella estatua, la estatua que hay en honor al diablo, donde también fuimos a visitarla y estuvimos investigando mucho la zona, ¿no? ¿Viste la síndrome? Bueno, no, vi donde sí que entré, a lo que es la iglesia, sí que estuvimos dentro, que por cierto también me esperaba un lugar mucho más llamativo, ¿no? Tal vez, y no, tan humilde, ¿no? Era lo que a mí me vino, ¿no? Enseguida. Vi donde se supone, donde dicen que la guarda, ¿no? Que está detrás de aquel cristal, está representada allí la copia, o aquella fotografía, ¿no? Que hay. Pero no fui, desde luego, si me hubiese esperado, creo que era 3 meses después, ya sí que fue cuando la expusieron, ¿no? No obstante, sí que estuve allí y pude contemplar, pues, el lugar, ¿no? Y todo lo que transmite este sitio. ¿Te gustó la ciudad y de repente alguien te habló de un personaje llamado Gustavo Rollo? ¿Cómo descubres a ese hombre? Es una forma, yo creo que lo que podríamos llamar como pura serendipia, ¿no? Esas cosas, esos guiños del destino, que no recuerdo ahora mismo cómo nos llega la historia, ¿no? Yo me acuerdo que estábamos Lorenzo y yo en el piso, estábamos allí con el ordenador investigando cosas sobre Turín, sobre lugares, infinidad de cosas, ¿no? Y de pronto aparece Gustavo Roll, un personaje histórico, porque yo creo que, vamos, merece desde luego que tenga un hueco en la historia este personaje, que a mí, pues a medida de que voy pues indagando sobre él, pues me cautiva por completo, ¿no? Déjame que unos cuantos datos. Nacido en 1903 y fallecido en 1993. ¿Quién era? Cuéntanos quién era este personaje. ¿Pintor o qué era? No, es el Gustavo, pues nace, como te he dicho, en 1903, es hijo de un abogado. Él, pues digamos que ya viene de cuna adinerada, entonces él en principio no llega a hacer una profesión, aunque sí que estudia Derecho. No se sabe, o yo por lo menos no he podido averiguar si realmente acabó lo que es la carrera de Derecho como su padre quiso. Pero él ya, desde luego, cuando era pequeño era un personaje un tanto extraño, era un niño muy introvertido que prefería a lo mejor quedarse en la biblioteca de su padre mirando los libros, se interesaba por la música, la poesía, y él era, como digo, un niño, un adolescente muy introvertido. Incluso cuando inicia la universidad también era una persona bastante retraída, ¿no? De círculos muy pequeños de gente. Y es entonces, pues bueno, cuando ya digamos que vemos un personaje un tanto extraño, ¿no? O que se diferencia un poco de la línea general. ¿A qué se dedicaba? ¿Lo que estudió? Él estudió Derecho, él llega a estudiar Derecho, pero bueno, en aquel momento, en 1926, me parece, cuando él finaliza ya el servicio militar, porque tuvo que irse a los 20 y pocos años, se va de servicio militar. Él en ese momento incluso yo he visto unas cartas que él redacta a sus padres, donde él pues se cae preso de una profunda melancolía, donde, bueno, pues él se siente muy incomprendido, él estaba muy mal, muy afligido. Digamos que nada de lo que él hacía, él incluso pues componía música, hacía poesía, nada de lo que él hace le llega a llenar, ¿no? Él tenía un vacío extraño que no llegaba a comprender. Pero la
digamos, la sorpresa de Roll salta cuando en 1926, él teniendo pues 23 años, se desplaza a Marsella, donde allí pues pasará un tiempo viviendo. Y pues casualidades, él empieza a caminar dando un paseo por Marsella, da de pronto con una tienda, un escaparate, donde él ve unos mazos de cartas, de naipes, la baraja de póker clásica que conocemos todos. Y sin saber muy bien ni cómo, él compra una baraja. Él empieza, en los ratos que tenía de soledad, como hemos comentado, en una persona bastante solitaria, empieza a jugar o a un juego que consiste en adivinar el color que hay, la carta que va a salir, ¿no? Él pretendía pues ir adivinando. Pero él pretende, en un momento dado, no adivinar la carta, sino hacer que la carta que él piensa salga en la siguiente que va a coger. Entonces, bueno, esto durante un tiempo llega a ser una obsesión, ¿no? para Gustavo Roll, hasta el punto de que él empieza a dominar una técnica, lo que él dice conocimiento de la materia, y empieza a encerrarse todavía en sí mismo, incluso llega a recluirse en un monasterio para perfeccionar esta técnica. Algo muy extraño, porque además él nos habla de que descubre lo que él llama una ley basada en la quinta musical, el color verde y el calor. O sea, algo totalmente incomprensible, y menos pues en esos lejanos 1926 años, o sea, en la época de 1926, con esa corta edad que él tenía, digamos que era una persona relativamente joven, había descubierto algo que desde luego se le escapaba de las manos. Y es entonces cuando él pues comienza con los experimentos, con intentar controlar la materia de alguna manera, hasta el punto en que él, en una de las cartas a sus padres, les dice que llega a tener miedo. O sea, él llega a tener miedo de lo que estaba descubriendo. Él había incluso investigado, estando en este monasterio, en la religión, en las artes psicológicas. Había intentado buscar, digamos, una explicación a lo que él estaba descubriendo, que muy bien no llega nunca a saberse, porque él después simplemente decía que el conocimiento que él tenía era lo que posteriormente, o que en un futuro, todo ser humano poseería. Pero tampoco nunca dijo cómo llegó realmente a practicarlo, a desarrollarlo, sino que simplemente nos daba, pues eso, el resultado de que él tenía esa facultad. Copérnico, tenemos unos cuantos cortes, testimonios que tú nos has traído de ese personaje, de Gustavo Roll. Sí. Escuchamos uno de ellos, el segundo, habla de la ley. Venga. Vamos a escucharlo. He descubierto una tremenda ley que relaciona el color verde, la quinta musical y el calor. He perdido las ganas de vivir. El poder me da miedo. No escribiré nada más. Esta era la voz de Gustavo Roll, ¿verdad? Efectivamente, esta era la voz de Gustavo Roll, pues con el doblaje que yo le hice en una de sus cartas, como decía. Bueno, aquí ya era una voz, ya con Gustavo tendría unos 80 y tantos años, y bueno, en la que mencionaba pues esa fórmula, ¿no? Esa ley que llama de la materia tan extraña, ¿no? Tan sumamente extraña. Pero bueno, si volvemos un poco a esos 20 y tantos años que tenía Roll, en el cual pues seguía un poco un estado introspectivo, pasó más bien por un estado de catarsis personal, hasta que, pues bueno, conoció a lo que luego posteriormente sería su mujer, que la conoció además en París, y parece ser que conociendo a Elna, la que fue su mujer, pues parece que se asienta, o con ella, digamos, encuentra pues esa parte que le faltaba de comprensión, ¿no? Y es aquí donde todo comienza, lo que son los sentimientos de Gustavo Roll, donde comienza todo a estallar, ¿no? Porque digamos que lo serio viene a partir de ese momento, cuando él ya, en 1930, se casa, ya se asienta en Turín, y comienza a divulgar entre sus amistades más cercanas aquella capacidad que él tenía, aquella capacidad que, vamos, para mí por lo menos sin precedentes. Porque también hablamos de una persona que, como digo, no era religiosa, no era creyente, no creía en lo luminoso, no creía en nada de lo extraño. Además, era
muy científico, era una persona, como hemos dicho, de estudios, y que además pues poseía suficiente dinero como para no tener que lucrarse de estas particularidades que él tenía, ¿no? De hecho, nunca o no se sabe que él, digamos, hiciera ningún espectáculo ni cobrase nunca jamás por nada, ¿no? Era solamente en su círculo de amistades, en las cuales además habría que mencionar que estaba, por ejemplo, Albert Einstein, Picasso, D'Annunzio, Cocteau, Mussolini, Pío XII, John Kennedy, la reina Isabel II, Federico Fellini, el director de cine, o por ejemplo Marcello Mastroianni, ¿no? Entre muchos otros. Pues era un poco también las amistades que Gustavo Roll tenía. Como anécdota también hay que decir que John Kennedy, en la única visita que hizo a Turín, fue a visitar a Gustavo Roll, o sea, fue expresamente a casa de Gustavo Roll. Yeah. Lo que nadie sabe es tal vez de lo que hablasen o no, pero bueno, sí que es una anécdota que estuvo en casa de Gustavo Roll, ¿no? Y tantas otras como, por ejemplo, también un telegrama de Reagan que le mandó personalmente a Gustavo Roll en agradecimiento por poner sus dotes, digamos, sus facultades para salvar a un general, el general James Dockchain, durante pues la guerra y demás. O sea que un personaje totalmente increíble. Un personaje de los más increíbles del siglo XX y sobre todo desconocido, que es lo que más me ha llamado la atención. Copérnico, Gustavo tenía la capacidad de transformar la materia, crear aportes, mover objetos, pintar incluso cuadros. Totalmente era... Sin que nadie tocara, decir cuadros. Sin que nadie los tocara, o sea, llegaba incluso a pintar. Hay testigos, no hay pruebas, digamos, fehacientes que puedan contrastar esto, ¿no? Pero sí que hay gente que todavía vive, que puede contar de que Gustavo Roll llegaba a pintar cuadros sin tocarlos. Tenemos un testimonio que vamos a escuchar, si te parece, ¿vale? Vamos a escucharlo. Me colpì subito un cuadro de Roll que raffiguraba... Me impactó enseguida un cuadro de Roll que representaba, parecía un poco un rosario. Representaba una casa con un gran muro que ocupaba casi todo el cuadro y un viejo a la izquierda justo al inicio de este muro. Esa tarde terminé con un pequeño trauma. El viejo pintado sobre el cuadro había completado todo el trayecto del lienzo y había llegado justo a la esquina del muro. Es decir, Copérnico, que en el cuadro ese viejito se estaba moviendo. Se estaba moviendo. O sea, imagínate, Miguel, lo que supondría, ¿no? Porque yo no logro imaginar cómo, estando delante de un cuadro, de un lienzo pintado al óleo, ves una figura y que al cabo de la tarde, no era instantáneo, pasaban tal vez unas horas, ¿no? Porque, como decía el testimonio de Nico Orengo, que es escritor y periodista, pues delante de sus ojos, y al terminar la tarde, ese viejito que estaba pintado al principio del muro, pues a la hora de la tarde estaba al final, ¿no? Y como ese, otros tantos cuadros que cobraban vida ante pues la atónita mirada del que los poseía, ¿no? Porque incluso hay cuadros que están en colecciones privadas, ¿no? Es más, es incluso, hay recuerdo también una anécdota de una amistad que tenía Roll, el cual pues le regaló un cuadro con una dedicatoria. Pues bueno, por cosas de la vida, esta amiga suya discute con él por teléfono y Roll le dice que retiraba lo que él le había dedicado, ¿no? En aquella pintura, en el cuadro. Claro, esto pues parece que uno pues lo diga así, en palabras, sin más. La sorpresa fue de esta persona que, pasando por el pasillo al día siguiente, se da cuenta de que aquella dedicatoria que había pintado Roll pues había completamente desaparecido de la pintura, ¿no? Entonces son testimonios desde luego que te dejan helado, ¿no? Y testimonios que están en vida todavía, y sobre todo yo creo que eso, que sobre todo es un fenómeno, es una capacidad extraordinaria, ¿no? Ante una persona que además, cuando lo ves en vídeos, no lo ves una persona mística, no lo ves una persona extraña, ¿no? Sino una persona de lo más normal, muy fresca, muy amiga de sus amigos, muy natural, pero que había descubierto, pues, quién sabe qué, ¿no? O de qué manera.
punto de terminar tenemos otro testimonio de otro de los fenómenos portentosos que hacía este Gustavo Roll, que te invito, Copérnico, y a nuestros oyentes a escuchar. Se hablaba del hecho de que la estación del otoño había llegado, que el suelo estaba lleno de castañas. Gustavo decía castañas y al instante una lluvia de castañas caía dentro de la habitación. Había centenares por el suelo. ¿Eso ocurría también, Copérnico? Pues eso además un testimonio de Lorenzo Rapelli, un amigo de Roll, que continúa con vida el hombre también, y que lo decía así, sin más, de que de pronto, en esa estación del otoño, era sin prepararlo, porque Gustavo no preparaba en ningún momento, digamos, como si fuera un ilusionista o fuera... No, él llegaba a su casa y de pronto, según Lorenzo Rapelli, dice que empieza pues lo que conoceríamos en parapsicología como una litotelergia, pero en este caso una lluvia de castañas, ¿no? Un aporte empieza a llenarse las habitaciones de castañas. Pero no era la primera vez, porque también hay otras amistades que afirman que tenían la capacidad de mover objetos, a lo que sería una telequinesis de objetos de gran peso, pues a voluntad y sin esforzarse demasiado. Qué curioso. Incluso el propio Federico Fellini, sí, si me dejas que te cuente rápidamente, solía ir a comer con Gustavo Roll en Turín, y había una broma que a ellos les gustaba particularmente, ¿no? A Federico Fellini le hacía mucha gracia, y es que estando sentados en la mesa, Federico Fellini le decía a Roll, pues bueno, que hiciese aquella broma, ¿no? Constaba de que en mesas contiguas a donde estaban ellos sentados, pues antes la gente pues tenía costumbre de extenderse la servilleta sobre las piernas, ¿no? Incluso metérsela aquí en el cuello de la camisa para no mancharse. Pues Roll solamente alzaba la mano levemente, hacía unos círculos en el aire y automáticamente se producía un escrito en la servilleta de la persona elegida, ¿no? Con unas palabras, pues que en broma, ¿no? A lo mejor eran unos pequeños insultos, algo. A Federico Fellini esto le encantaba cuando la persona abría la servilleta y veía aquel escrito, y se reían. Pero bueno, me llama la atención cómo algo tan sumamente extraordinario para ellos llegó a ser algo de lo más cotidiano. Era simplemente una broma, cuando es algo que es casi inconcebible. Gustavo Roll, un personaje desconocido que tenía como amigos Albert Einstein, John Kennedy, Federico Fellini, Marcello Mastroianni, Pío XII, Isabel II, increíble. ¿Cómo murió? Terminamos, Copérnico. Pues mira, es algo que realmente no lo sé. Él muere a los 90 años, una vida muy longeva. Su mujer, no sé tampoco el paradero, no he averiguado tampoco a día de hoy, por lo menos hasta ahora, si él tuvo descendencia, si alguien ha seguido un poco ese legado de Gustavo Roll. Sí que ha habido gente que ha pretendido hacer un poco un dogma, aquello que él tenía como ciencia, y que ha habido gente que ha pretendido un poco pues estar detrás de esto o hacerlo como una especie de religión, ¿no? Algo que él nunca quiso. Pero desde luego, no lo sé, yo supongo que moriría por causas naturales, como digo, alcanza la longevidad de los 90 años y muere en su domicilio, donde siempre estuvo viviendo, no se mudó, desde que se casó con Erna, él nunca se cambió y estuvo viviendo siempre en Turín. Un personaje que dijo que no tenía ningún poder, sino que simplemente había descubierto algo que en un futuro todos los seres humanos íbamos a tener, el control de la materia. Algo hasta ahora totalmente desconocido. Copérnico, gracias por habernos demostrado, habernos descubierto a este personaje. Vas a dar una conferencia, ¿no? Sí, el día 4 de febrero doy una conferencia totalmente gratuita en el Palacio de Congresos de Elche. Y bueno, así que pues quedan más que invitados todos los oyentes de Espacio en Blanco para que puedan asistir y bueno, pasemos una tarde pues yo creo que muy, muy interesante. Súper agradecido, Copérnico García, que esta noche nos enseñaba este personaje. ¿Forma de ponerse en contacto contigo? ¿Tienes alguna página web o algo?
Bueno, pues mira, hoy en día tengo la página web de www.onipa.org, que es el grupo de investigación, y si no, pues a través del Facebook también tengo muchos amigos que están pues agregándome, tan solo con que busquen Copérnico García, pues les va a salir rápidamente, y bueno, pues ahí en el Facebook también tratamos los temas, algunas investigaciones y demás, y bueno, será un placer compartir con cualquiera pues todo tipo de información. Perfecto, te lo agradezco, sigue investigando para que nos lo cuentes aquí en el Espacio en Blanco, ¿vale? Un placer estar aquí en Espacio en Blanco. Un abrazo fuerte, Copérnico. Nos vemos pronto. Hasta luego. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Atrévete a acercarte más y te destrozaré. ¿Quién eres? Soy Mork. Y tú, quien quiera que seas, vas a tener el honor de ser mi última víctima. No moriré sin pelear. Soy un guerrero. Ah, valiente guerrero. Lucha contra la nada. No puedo. No sé traspasar las fronteras de fantasía. ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. Mientes. Pequeño necio. ¿Qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene fronteras. ¿Por qué se está muriendo fantasía entonces? Porque los hombres han empezado a perder sus esperanzas y a olvidar sus sueños. Por eso la nada avanza cada día más. ¿Qué es la nada? El vacío que queda, como una ciega desesperación que destruye este mundo. Yo lo odio y por eso ayudo a la nada. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. ¿Te gusta lo de la nada, Miguel? Me encanta. El mensaje es siempre esperanza e ilusión y no dejar que nos coma, que nos domine la nada. Además es curioso cómo va avanzando ese concepto. Es curioso. No vais a llegar a la conferencia de Copérnico, pero ahí estaba ese tema de ese personaje, para muchos desconocido. Hicimos la grabación y bueno. ¿De qué vamos hoy, Miguel? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un personaje, en realidad de dos personajes fascinantes, Marcello Bacci y Hans Otto Koning. El primero italiano, el segundo alemán. Son dos de los transcomunicadores más importantes del mundo, es decir, aquellas personas que mantienen un pretendido contacto con entidades del más allá a través de medios electrónicos. ¿Por qué da tanto miedo eso, esa posibilidad de comunicarte con el más allá? Algunos de nuestros oyentes en el Facebook decían que querían pasar miedo, etcétera. Preparaos que dentro de una semana, un par de semanas, no puedo decir lo que os vais a enterar de lo que es pasar miedo. Sí, bueno, aunque en este programa no nos gusta hacer pasar miedo, nosotros buscamos respuestas a cosas más, pero preparaos. Además, yo creo que no es un fenómeno que tenga que ver con el miedo y con el terror, sino que es un fenómeno precisamente que viene muy a cuento de eso de la nada, ¿no? Del corte que acabamos de escuchar, porque en realidad es un fenómeno que transmite esperanza, ¿no? Esperanza en que existe otra vida, además otra vida en la que continuamos ejerciendo una profesión o un cometido, ¿no? Y que esto no se acaba, sino que continúa y que no tiene nada de terrorífico, sino que el mensaje quizás es ese, es esperanza, amor.
3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Estamos en directo para que veáis que es absoluto directo. Ojalá la ciencia pudiera dar ya de forma definitiva, sobre todo para aquellos que se basan en que la ciencia tiene que corroborarlo y verificar todo, esa seguridad de que después de esta vida existe algo más. Bueno, desde luego, probablemente este fenómeno no es la prueba definitiva, ¿no? Pero desde luego, hombre, yo creo que es un indicio bastante importante, ¿no? No es un fenómeno mediúmnico, ¿no? En el caso de los médiums, esos presuntos espíritus se comunican con este lado a través de una persona, hablan a través del médium, ¿no? En este caso interactúan con medios electrónicos, es decir, que hay un fenómeno físico real y muy espectacular. Podríamos hablar de muchos nombres, quizás en el próximo programa continuemos por esta línea, pero uno de ellos, Marcelo Bacci, que acabamos de nombrar, es un tipo también muy particular, que odia cualquier tipo de atención mediática. Yo tuve oportunidad de conocerlo hace algunos años en un congreso internacional. ¿Sigue vivo todavía? Sí, sigue vivo. En un congreso internacional sobre transcomunicación en Vigo, y estaba allí, estaba de invitado, no quiso participar como ponente. Él, bueno, estaba escuchando las ponencias y se escapaba de la gente, todo el mundo quería acercarse, hacerle preguntas. Él en realidad se inicia en este tipo de fenómenos en el año 1949, cuando asiste a una sesión mediúnica en Londres, ¿no? Luego llega a conocer a Jürgenson, ¿no? Que es el iniciador del fenómeno de las psicofonías. De las psicofonías. Y comienza a interesarse por este tema y empieza a realizar psicofonías, y luego ya experiencias de voces directas, que es más espectacular dentro del fenómeno de la transcomunicación. No es la típica psicofonía, sino que esos espíritus del otro lado se comunicarían con este mundo a través de una radio desintonizada, transmitiendo mensajes muy largos. Y no solamente mensajes, sino que hay un intercambio, es decir, preguntas y respuestas, o comentarios y respuestas, es decir, que hay una interacción entre ese otro lado y este mundo, ¿no? Marcelo Bacci, ahora ya no, pero hasta hace unos años, en Grosseto, que era la localidad italiana donde vivía y donde vive, cada cierto tiempo realizaba una serie de sesiones de comunicación con el otro lado, a las que acudían personas que estaban pasando por ese trance del duelo, ¿no? Es decir, que habían perdido un ser querido. Sobre todo había muchos padres que habían perdido a sus hijos, ¿no? Y muchos de ellos que no tenían nada que ver con este fenómeno y que incluso no creían en nada, e incluso ateos, ¿no? Y las sesiones eran de la siguiente manera. En un primer lugar aparecía el sabio. El sabio era una especie de espíritu guía que daba paso a los fallecidos que se querían comunicar con sus familiares, ¿no? Este sabio, en bastantes ocasiones, llegó a comunicarse en idiomas diferentes al italiano con algunos de los presentes, que entendían esos idiomas. Incluso en una ocasión, un equipo de reporteros alemán estaba realizando un reportaje sobre el caso de Bacci, y el sabio se dirigió en alemán al realizador de esta producción, ¿no? El sabio dice cosas como las siguientes, ¿no? Dice: ¿qué pasa cuando el espíritu habla al hombre? Resulta estimulado. El encuentro está hecho a medida de cada persona en su irrepetible individualidad. Ofrece signos como la palabra y también signos concretos que permiten precisamente establecer una relación única, y causa también alegría interior a quien se siente elegido, llamado por su propio nombre. Es decir, que las personas que aparecen del otro lado se identifican por su nombre. Pero si quieres vamos a escuchar... Espera un segundito antes, si no te importa. Sí. ¿Lo hacía a través de un transistor, de una radio? Ese es el sistema, ¿no? De una vieja radio a válvulas. Una vieja radio a válvulas. Efectivamente. ¿Y los familiares que pretendían comunicar con una determinada persona reconocían la voz de ese supuesto fallecido que llegaba a través de la radio? Sí. Y no solo eso. Lo voy a comentar ahora. Espera. Sí. Vamos a escuchar ese corte que tenemos ahí y vamos avanzando según tú quieras. No quiero cortarte. Bueno, pues vamos a escuchar lo que dice el sabio, uno de esos mensajes del sabio. Es la voz del sabio. Es la voz del sabio, que como podéis comprobar, se escucha perfectamente. En italiano. En italiano. Vamos a escucharlo.
Una voz recogida a través de una radio de válvulas. Sí, de una vieja radio a válvulas desintonizada. ¿Y qué está diciendo? Pues está diciendo algo así como: ninguna persona por sí sola puede encontrar nuevas ideas, nuevos estímulos, experiencias nuevas. Así que les invito a quedarse, a permanecer juntos y a dialogar, no solo por estar aquí en persona, sino como una invitación para habitar en la misma casa, pues necesitamos de los demás para sentir la propia presencia. Es un signo de madurez humana y espiritual que no puede ser rechazada. No son psicofonías, pero es una voz extraña la que sale a través de la radio, ¿verdad? Sí, una voz bastante clara, ¿no? Además el sabio suele mostrarse con mucha fuerza, con mucha potencia, y es quien va dando paso a esas entidades del otro lado, que, como te digo, en bastantes ocasiones son niños fallecidos, ¿no? Que es lo que más duele, ¿no? Porque una persona de cierta edad, bueno, uno ya se lo espera, pero cuando son niños los padres quedan absolutamente destrozados, ¿no? Y yo creo que les ayudan mucho estas sesiones. En una de estas sesiones, de pronto apareció una voz que decía: mamá, mamá, sí, soy Marco. Te he oído. Estoy llamando a mamá, soy Marco. ¿No? Entonces, en ese momento, la madre se levanta y le dice: te mando un abrazo, un beso muy fuerte. Y el sabio, en ese momento aparece la voz del sabio y dice: no te olvides de tu hijo. Se ha manifestado y sigue esperando. Ha habido varios casos de estos bastante espectaculares. Uno de los más conocidos es el de Chiara Lenzi, ¿no? Que también es fascinante por muchas cuestiones, pero si queréis vamos a escuchar el corte de la manifestación de Chiara. Cosa gli vuoi dire? Se l'hai chiamato? Con questo legame è meraviglioso. Chiara. Sono 2 anni. Io voglio sapere se tu stai. Aparece la voz y es el padre el que dice que quiere saber dónde estás ahí. Claro, de pronto el padre reconoce la voz y dice: Chiara, Chiara, Chiara. Bueno, pone los pelos de punta. Lo interesante de este caso de Chiara es que un investigador, otro tipo fascinante, este sí que tuve oportunidad de entrevistarle, es un tipo mucho más dicharachero que Marcelo Bacci, es otro italiano, Daniel Goulart. Este es uno de los máximos expertos del mundo en identificación de voces y sonidos. Trabaja para la justicia italiana, la policía, la Interpol y probablemente algún servicio de inteligencia. Y este hombre comenzó a interesarse por el tema de la transcomunicación instrumental y obviamente es la persona idónea, ¿no?, para realizar investigaciones en este campo. Entonces lo que hizo fue acudir a algunas de las sesiones de Marcelo Bacci y grabar esas manifestaciones de presuntos fallecidos, ¿no? Y luego se ponía en contacto con los familiares y conseguía grabaciones de esas personas cuando estaban vivas, ¿no? Y las comparaba, ¿no? Lo mismo que hacía como perito judicial en los tribunales, ¿no? Por encima de un 95% en Italia se considera una prueba judicial, ¿no? En el caso de Chiara, por ejemplo, era del 95% el parecido. Fíjate hasta qué punto que el padre guardaba algunas grabaciones de Chiara cuando tenía 12 años y cuando tenía 18 años, ¿no? Y había más diferencia entre esas dos voces, cuando tenía 12 y cuando tenía 18, esas dos voces en vida, ¿no?, que entre esas voces cuando estaba en vida y la que se manifestó a través de la radio de Bacci. Seguimos con este apasionante caso. Bueno, luego ya entramos en otro aspecto también muy interesante del caso Bacci, y es... 3:46, déjame que diga ahora que sepan que estamos en directo, 2:46 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Y son toda una serie de investigaciones científicas con bastantes controles que se llevaron a cabo en las sesiones de Marcelo Bacci, ¿no? Él nunca tuvo problema en que los investigadores entraran en su casa de Grosseto y realizaran todas las investigaciones que quisieran. La primera de ellas tuvo como protagonista a Carlo Tragna, que es un ingeniero de sonido, y entonces él lo que hizo fue conectar en el mismo enchufe que la radio de Bacci otra radio con una antena independiente
pero sintonizada en la misma frecuencia de onda corta que la radio de Bacci, ¿no? Sorprendentemente, en esa vieja radio a válvulas de Bacci salían las voces y en la de este ingeniero no. Una segunda investigación en la que participaron Mario Salvatore Festa, que es catedrático de física nuclear en la Universidad de Nápoles, y Franco Santi, que es técnico de sonido. En este caso, además de toda una serie de controles para evitar cualquier tipo de fraude, le retiraron las válvulas a la radio. ¿Le retiraron las válvulas? Le retiraron las válvulas. Y yo creo que mejor podemos escuchar al propio Salvatore Festa, catedrático de física nuclear de la Universidad de Nápoles, contándonos lo que sucedió durante esa experimentación. Hemos empezado a quitar todas las válvulas de la radio, las 5, y seguía la comunicación. Entonces yo tomé posesión de la radio y con el sintonizador empecé a ir por todas las estaciones y no había ningún señal. Por lo tanto, en ese momento la radio no tenía posibilidad de tener un contacto con el mundo exterior. Es decir, que no cabían posibilidades de alteración de la fenomenología. Nadie podía hacer funcionar una radio sin válvulas. Y mientras seguíamos, incluso con ese estupor de las voces del más allá, pero después ya les contaré lo que aconteció, pues de repente Marcello Bacci tuvo una intuición genial. Apagó la radio. Por lo tanto, con la radio apagada, Paulo empezó a cronometrar durante algunos segundos, 2 minutos y algo. Hemos seguido teniendo el colegamento con la radio. Qué extraño, ¿no? Radio apagada, sin válvulas, y encima siguen estando conectados con la radio, con esa supuesta voz de más allá, esas voces. Más extraño. Año 2004, 5 de diciembre, otra investigación todavía más fascinante, en la que también participaba Mario Salvatore Festa y otra serie de científicos. En este caso, los controles fueron todavía más duros, y no solo eso, sino que no solamente quitaron las válvulas, sino que apagaron la radio. Y esas voces continuaron, pero en esta ocasión, increíblemente, había investigadores de diferentes países, y las voces se comunicaron en portugués, italiano, inglés y español. Incluso había frases en las que utilizaban palabras de diferentes idiomas, ¿no? Y les decía cosas como: alégrate, David, les llamaba por su nombre a los investigadores, el sabio, ¿no? Aquí está Johan. Johan era su abuelo, ¿no? O incluso en otra frase dice: Manu os protege. Manu era una entidad que se aparecía en un caso que tuvo la oportunidad de investigar David Fontana, que era vicepresidente de la Sociedad Psíquica de Investigaciones de Londres, ¿no? Bueno, incluso llega a decir el sabio en esta comunicación: sabemos todo de vosotros. La energía que interviene en esta comunicación no comporta cambios en vuestra física. No estáis todavía preparados para recibir la otra realidad. Es más, incluso en la radio de Bacci llegaron a aparecer mensajes en Morse. Qué curioso. Que daban comunicaciones, ¿no? Y sobre todo, el sabio lo que hace es darle muchos ánimos a Bacci, ¿no? Le da muchos empujones diciendo: ánimo, sigue con este trabajo. En este corte escuchamos una de esos mensajes de ánimo del sabio. Va bene, lo sappiamo, per tutto il bene che puoi fare, controllati in tutto, senza lamento. Ahí se escuchan las voces que están diciendo. No, pues es el sabio que le está diciendo a Marcello Bacci: sabemos todo el bien que puedes hacer, todo lo controlas, sin lamento, contentándote con lo que tienes. Ya, qué curioso. Si hablamos de esto, hay que ponerse en contacto con un invitado, con una persona que quiero que escuchéis. Y hablando de transcomunicación, estamos obligados a ponernos en contacto con uno de los máximos expertos en España. Carlos Fernández está en Galicia, hasta allí nos vamos. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos escuchando a Miguel Pedrero, que nos está contando una serie de historias. ¿Cómo es posible, tú como experto, que pueda funcionar una radio desconectada, sin válvulas, y que dé respuestas? Esa experiencia de Bacci. Técnicamente es imposible que funcione. Eso parece, ¿verdad? Es técnicamente imposible. La radio que utiliza Bacci no puede funcionar sin válvulas.
Ahora, claro, si hablamos de fenómenos paranormales, la única posibilidad es que la energía o los responsables de esa comunicación, que la voz la produzcan directamente en el altavoz de la radio. Existen, técnicamente es posible, o sea, en determinadas ocasiones muy especiales, en algunos equipos de radioaficionados suele ocurrir. Pero, ¿Los espíritus se pueden comunicar entonces así? ¿O esas supuestas voces? Yo me gusta llamarlos espíritus. Otros sois más conservadores. Mira, es complicado que manifestar, o sea, haría falta una energía muy muy grande para realizar, para mover un altavoz directamente. Sin embargo, en la literatura, en los precedentes que existen de los contactos, los presuntos contactos con el más allá, sí existían medium que eran capaces de provocar voces en determinados puntos de las habitaciones. Medium como por ejemplo Leslie Flint, que fue suficientemente estudiado y que era capaz, ya te digo, de producir las voces sin necesidad de aparato ninguno y sin necesidad y en cualquier punto de la habitación donde se encontraba. Bueno, hasta aquí el enigma de Marcelo Bacci, que sigue abierto, pero yo creo que no me puedo resistir y debemos hablar, aunque sea mínimamente, de otro de los grandes transcomunicadores alemán, Hans Otto Koning. Escuchamos una de esas comunicaciones. Über unseren Kontakt können sich bei uns einschleichen. Da haben ganz viele Befürchtungen. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Esa es la pregunta para Carlos. Carlos, ¿qué es lo que estamos escuchando? ¿Tú estuviste con él, con este personaje? Sí, esta grabación que estamos escuchando, tuve oportunidad de estar durante 2 días en Alemania, en una de las muchas sesiones que realiza Hans Otto Koning, que no son particulares, sino que las realiza con un grupo de 30, 40 personas. Y en esta ocasión, pues aquí estamos escuchando primero una voz que parece de mujer, ¿no? que supuestamente es la comunicante, y que esta voz apareció en medio de un sonido de fondo que es provocado por el propio aparato que construyó Koning, presuntamente dictado desde el más allá para hacer realizar estos contactos, y que pues en esta ocasión se hizo un poco de rogar, porque si bien aquí estamos escuchando un fragmento de esa comunicación, hubo unos 20 o 25 minutos donde la voz no respondía, y estas respuestas vinieron a las preguntas que Koning realizaba, ya te digo, a partir del minuto 25, 26 tengo registrado en la grabadora. Una experiencia apasionante, ¿no? Sin duda. Me quedaron las ganas de revisar todos los equipos, porque bueno, era bastante complicado por la situación y por la complejidad de todo el aparato que tenía, pero Hans Otto Koning no solo ha hecho frente a nosotros una demostración de esta, sino que lo viene realizando desde hace más de 30 años, y en algunas ocasiones en platós de televisión con medios totalmente controlados. Apasionante, gracias. Tendremos que seguir hablando de este tema de la transcomunicación. Volveremos a contar contigo, Carlos. Hasta siempre. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Increíble este tema, Miguel. Tendremos que seguir con eso, ¿te parece? Claro. Gracias a Carlos y a ti también por sacarlo, y vamos a seguir tratando de saber si desde el más allá se quieren comunicar con nosotros. Feliz semana, ¿vale? Nos vemos. Igualmente.